Muy buenas noches, voy a presentar la presente videoconferencia con la temática Epistemologías del Sur. Soy la participante Sandra Zambrana Delgado. Epistemologías del Sur. El avance del conocimiento de las ciencias y una verdadera reflexión epistemológica nos permite identificar los principales obstáculos que actualmente enfrentamos con la educación al momento de poder integrar a nuestro currículo las prácticas pedagógicas, en este caso, las epistemologías del sur, en el cual, como parte introductoria, quiero partir de la realidad, en el cual necesitamos distanciarnos del pensamiento crítico eurocéntrico, hacia una transformación social, abrir espacios de análisis crítico con las epistemologías del sur, las cuales cuestionan la exclusión de ciertos saberes y sujetos del conocimiento, según el autor Sousa Santos. El propósito principal es el comprender las epistemologías del sur en el ámbito educativo como una estrategia de resistencia y reexistencia de los pueblos latinoamericanos a partir de un análisis crítico, explorando sus fundamentos teóricos y el cómo estamos aplicando en la pedagogía de la descolonización. El objetivo principal, el de posibilitar que los grupos sociales oprimidos representen al mundo como propio y en sus propios términos, así podrán cambiarlo según sus propias aspiraciones. Según este autor, Sousa Santos, el objetivo de crear distancias respecto de la tradición eurocéntrica es abrir espacios analíticos para las realidades que son sorprendentes, porque son nuevas o han sido ignoradas o invisibilizadas, es decir, consideradas no existentes por la tradición crítica eurocéntrica. Las ideas principales que debemos dejar en claro es la principal, ¿qué es la epistemología? Y sabemos que la epistemología es el estudio del conocimiento, el cómo se genera, el cómo se valida y quién tiene el derecho de producirlo. La epistemología tradicional, se podría decir que tradicionalmente se cree a esa creencia justificada por su enfoque a partir de lo que es la ciencia. Y las epistemologías del sur son las que cuestionan la exclusión de ciertos saberes y sujetos del conocimiento. En ese entendido, vamos a analizar a partir de la producción de conocimientos desde las epistemologías del sur los desafíos. Los desafíos principales, el primero, el reconocer los conocimientos que han sido invisibilizados, que parte de los saberes que se descartaron por no seguir metodología occidental. Un ejemplo claro, la medicina natural. Todos sabemos que a falta de la secuencia metodológica que debe existir, en este caso de la medicina natural, lamentablemente ha sido descartada en muchos casos, no teniendo esa validez que debería de tener. El segundo desafío es el cuestionar de que solo ciertos sujetos pueden producir conocimiento. En este caso se ha considerado incapaces a los indígenas, campesinos, mujeres, quienes han producido siempre conocimiento invisiblemente, pero sin embargo no se les ha tomado en cuenta, llegando a esa discriminación. En ese caso se puede especificar que una verdadera producción de conocimientos desde las epistemologías del sur parte de la diversidad cultural, de la inclusión, de los procesos de aprendizaje a partir de la socialización y la convivencia con nuestro medio educativo. Por ejemplo, en los sectores urbanos, donde mucha gente ha migrado a las ciudades de las poblaciones aledañas, lamentablemente ellos, a pesar de poseer una riqueza enorme cultural, ya no practican esos saberes y conocimientos. Lamentablemente en las escuelas podemos ver hoy por hoy en el cual más se inclinan a lo occidental, obviamente quizá por temor a que exista discriminación hacia ellos. En ese entendido también se puede manifestar que todo conocimiento es válido, ¿no? En ese caso, los saberes propios desde la escuela, en realidad nuestros niños van revalorizando esos saberes
esos conocimientos previos, puesto que nadie viene a este mundo vacío, ¿no? Todos tenemos esos saberes y conocimientos. Es por eso que una verdadera producción de conocimientos se debe dar a partir de las epistemologías del sur, ¿no? Siempre con el objetivo y el pretender recuperar esos conocimientos que han sido invisibilizados y hasta en muchos casos excluidos. También es muy importante analizar la sociología de las ausencias. Según Sousa Santos, consiste en transformar a los sujetos ausentes en sujetos presentes. La condición primordial para la identificación y validación de conocimientos llega a producir ese conocimiento válido. Actualmente se está trabajando esta revalorización de saberes a partir del currículum regionalizado. Hoy por hoy todos aplicamos como maestros este currículum, pero sin embargo la lucha es constante. La lucha como fuente de conocimiento desde 3 puntos muy importantes. El primero, la resistencia y lucha contra la opresión. El reconocer a los sujetos que lo producen y ver a los sujetos como productores de saberes. El conocimiento es colectivo y vivido, puesto que los saberes están inmersos en las prácticas diarias, sociales, puesto que vivimos en sociedad y bueno, desde ya provienen de la realidad misma. Ello produce una línea abismal entre el conocimiento válido e ignorado, puesto que existe una frontera entre lo verdadero y lo racional, conocimiento europeo, podríamos llamarle así, como es lo inferior e inexistente el conocimiento de los pueblos colonizados. En realidad conocemos que ha existido, ¿no?, movimientos, marchas sobre cómo se está destruyendo nuestra ecología propia, la deforestación, bueno, la contaminación de los ríos, etcétera. Por ejemplo, por las minas aledañas, ¿no?, a cierta población, los ríos se están contaminando. Y bueno, en realidad los pueblos oprimidos que viven en colectividad están basados en la experiencia y sus saberes están ligados a las prácticas de la vida cotidiana, pero lamentablemente no existe esa intención de poder pensar primero en nuestro medio ambiente. Asimismo, podemos también tratar el contrastar las epistemologías del sur con las del norte, a través de las corrientes dominantes que se basan en una línea abismal que separa a las sociedades, el cual crea una imagen espejada, reflejada, dualista de la imaginación occidental. Y a él le llamamos el peligro de las imágenes espejadas. Hay que analizar qué es epistemologías del norte y las epistemologías del sur para poder contrastar. En realidad, las epistemologías del norte se fundamentan en una línea abismal que separa las sociedades y modalidades de sociabilidad metropolitanas de las coloniales, las cuales contribuyen a la reproducción del capitalismo, el colonialismo y también el patriarcado. En cambio, las epistemologías del sur buscan evidenciar que los criterios dominantes en la modernidad occidental desestiman otros tipos de saberes. Es como un epistemicidio, una erradicación masiva. En realidad, la podemos considerar hasta como un reclamo de nuevos procesos de producción, de valorización de conocimientos válidos, científicos y no científicos. Las corrientes predominantes se fundamentan desde allá en la comparación de ambas epistemologías. Ello nos da ideas de punto de partida, la comprensión del mundo que supera con creces la interpretación occidental del mismo. Asimismo, la experiencia cognitiva del mundo que es sumamente diversa. Existen caminos, el cómo podemos llegar y avanzar hacia las epistemologías del sur, puesto que ellas son consideradas principalmente herramientas. Y para empezar tenemos 4, las exclusiones avisales y no avisales, la sociología de las ausencias y sociología de las emergencias, la ecología de saberes y la traducción intercultural, como también la artesanía de las prácticas. La primera, las exclusiones avisales y no avisales, parten de una línea abisal. Es la idea principal subyacente a las epistemologías del sur,
la cual señala la división radical entre las formas de sociabilidad metropolitanas y las coloniales, las cuales dieron origen a dos mundos de dominación, el metropolitano y el colonial. El metropolitano se refiere a la equivalencia y a la reciprocidad entre nosotros. En realidad, estas exclusiones no son abisales, puesto que están gestionadas a través de la tensión entre la regulación social y la emancipación social. Por ejemplo, ahí tenemos el Estado liberal, tenemos el Estado de Derecho, como también los derechos humanos y la democracia. Esa relación que debe existir entre nosotros y entre ellos, en realidad a veces no pueden ser gestionadas mediante la tensión que existe entre esta regulación social y emancipación social. En ese entendido, podemos también analizar a lo que se refieren los ejemplos hipotéticos, la exclusión que se manifiesta a través de diversas maneras. Por ejemplo, cuando hay exclusión entre compañeros de estudio, al aplicar el currículo educativo incluye materiales ofensivos para la cultura y la historia de las personas de otras ascendencias. También en marcados prejuicios islamofóbicos, un trabajador migrante, por ejemplo, experimenta esa discriminación, transgrede esa línea abismal y se ve relegado al mundo de la sociabilidad metropolitana, al ámbito de la sociabilidad colonial. También el sexismo, en el cual la mujer especialmente que está inserta en el ámbito laboral, por ejemplo, no cubre tal cual se les dan las ventajas a los varones, por ejemplo, el salario. Por el hecho de que es mujer, a veces, muchas veces, gana menos. En realidad, tenemos que analizar a partir del sexismo todo ese prejuicio que se da. Luego tenemos la sociología de las ausencias y sociología de las emergencias, las cuales se fundamentan en la distinción entre exclusiones abisales y no abisales, las distintas maneras del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado que se entrelazan para generar grupos de dominación. La sociología de las ausencias desarrollada a través de tres momentos. En realidad existen tres momentos, las cuales son una crítica meticulosa y precisa del conocimiento científico social. La otra crítica es el reconocer y comprometerse con otras formas de conocimiento, ¿no? Y lamentablemente a veces no existe la comprensión necesaria. Y la otra es la consideración del contexto pragmático a partir de que la sociología de ausencias constituye un recurso para la lucha contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Asimismo, se puede también ver este punto muy importante, el cual es la ecología de saberes y la traducción intercultural. Claramente no estamos quizá comprendiendo muy bien las epistemologías del sur para su aplicabilidad correspondiente, puesto se trata del desarrollo sostenible y cómo podemos enfrentar esa crisis ecológica. Debemos asumir acciones conjuntas, por ejemplo, a partir de la revalorización de la sabiduría indígena tradicional, el afrontar las problemáticas, la preservación de la vida, los equilibrios ecológicos, etc. Y para ello se consideran como herramientas que transforman la diversidad de conocimientos. Está evidenciada por la sociología de las ausencias y de las emergencias, la cual facilita una inteligibilidad ampliada de los contextos de opresión y resistencia. También es muy importante analizar lo que es la artesanía de las prácticas, el cual implica diseñar y validar las acciones de lucha, de resistencia basadas en principios epistemológicos. Los modos de dominación modernos se manifiestan de manera desigual e interconectada a través de la lucha también de mujeres contra el patriarcado. Existen muchas, múltiples formas de articular estas luchas y bueno, algunas de ellas son la articulación entre luchas que enfrentan todas las exclusiones abisales. También la articulación entre luchas que abordan todas las exclusiones no abisales y la articulación que une a las luchas contra las exclusiones abisales con las que combaten las exclusiones no abisales. Realmente es oportuno poder realizar esta reflexión